buenas, gente de YouTube. Antes de empezar a ver el siguiente video, agradecería que me siguieran en mi Instagram. Tengo la intención de llegar a los 100 seguidores y faltan pocos para ello, así que si me pueden apoyar con esto, lo agradecería. Muchas gracias. Ok, primero, antes de aclarar, antes de empezar con el clip, tengo a mi perro durmiendo aquí al lado, por si escuchan ronquidos o algo por el estilo, es por parte del perrillo, ni modo. Entonces, vamos directo al grano. El día de hoy vamos a reaccionar a el asesinato de Amber Hagerman documental por parte del Canal del Crimen, así se llama el canal. Esto me lo viene pidiendo varios usuarios y un miembro del canal también lo pidió, así que por lo mismo creo correcto y reaccionarlo, y ya lo había prometido desde hace tiempo, así que vamos al grano, ¿va? Listos, vamos a ello. Déjenme nada más, ¿está bien? Sí. Buenísimas las intros de este tipo de canales, de verdad. Bueno, solo para aclarar que este tema de inicio de reacción es un tanto denso, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta las personas que vayan a ver este video, porque incluye temas muy turbios, relaciones con menores de edad, abuso, asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Para que lo sepan. Sigamos. El secuestro de una niña de 9 años, un horrible hallazgo, un acierto televisivo y la desesperada búsqueda de un criminal sin rostro fueron los ingredientes de uno de los casos más afamados y trascendentes de la crónica negra norteamericana. El asesinato de Amber Hagerman produjo un antes y un después no solo en la búsqueda de menores desaparecidos en los Estados Unidos. Una pena, nunca me cayó esa tal Amber por el tema de juicios a Johnny, pero qué pena que... No, ese es Amber Heard, este es Amber Hagelman, es otra persona, fue una niña en los 90, creo recordar, que pues tristemente falleció, pero gracias a ella se implementó lo que es conocido hoy en día como la alerta Amber. Su caso fue bastante útil para avanzar en lo que vienen a ser los procedimientos para el descubrimiento o la búsqueda de personas desaparecidas. Por eso es importante su caso y por eso vamos a reaccionar a él. Sino en el mundo entero. A finales de 1995, la periodista y expresentadora de televisión Pam Carey se encontraba realizando un documental llamado From Welfare to Work para el Canal 8 de Dallas, la WFAA. Dicho programa estaba orientado a seguir el día a día de familias con problemas económicos que buscaban reinsertarse en el mundo laboral tras acogerse a la asistencia social de los Estados Unidos. Fue entonces que el equipo de producción dio con Donna Whitson, quien parecía ser la protagonista ideal. Donna era una madre soltera de 27 años que vivía en la ciudad de Arlington, Texas. Mantuvo una relación amorosa en su juventud con un sujeto llamado Richard Hagerman, con quien tuvo 2 hijos, Amber de 8 años y Ricky de 5. A pesar de que la pareja no estaba casada legalmente, vivieron juntos varios años, hasta que Donna decidió separarse de Richard, acusándolo de malos tratos. Si bien ambos tenían diferencias, el padre de los niños los visitaba con regularidad y mostraba preocupación por ellos, pero sus esfuerzos económicos no eran suficientes para brindarles un hogar o pagar una manutención. Donna se vio obligada a hospedarse en hogares de acogida y esporádicamente en la propiedad de sus padres, quienes intentaban apoyarla. Pero su meta era conseguir un empleo y comprar su propia casa para vivir tranquila junto a sus hijos. Fíjate, este tipo de situaciones son un tanto complicadas porque una cosa que poco se menciona es que cuando uno vive en Estados Unidos, pues la vida es más cara.
Esto es una realidad. Entonces, los problemas que hay económicos aquí en México, multiplícalos por 3 allá. Entonces, eso ha llevado a, por ejemplo, que hoy en día muchas personas no tengan casa y estén viviendo y durmiendo en su coche. O sea, es súper jodida la situación, ¿eh? La verdad, sí, sí son cosas fuertes. No había terminado la secundaria, por lo que además de trabajar y ser madre, tendría que estudiar. No, es que aparte, híjole, tomen en cuenta que en Estados Unidos la secundaria es el high school, es algo que conocen como high school, que es que no sé cómo se divide exactamente la educación estadounidense. A ver, lo voy a buscar mientras se sigue el video. Era un panorama complejo y sin embargo parecía dispuesta a todo para surgir. Para la periodista Pam Carey, se trataba de la historia perfecta de superación. Visibilizar su caso podía servir de inspiración para otras madres solteras en Norteamérica. Donna accedió a que Pam, Ok, el equipo de producción, en Estados Unidos se divide de la siguiente forma: preescolar, que es opcional; educación primaria, que es elementary school; educación secundaria, middle school o high school; y seguidos de la educación superior, college and university. Ok, fíjense, en la educación primaria abarca desde kindergarten hasta quinto o sexto grado, dependiendo de la escuela. Educación secundaria, middle school, es sexto, séptimo, octavo y noveno grado. High school es noveno, décimo, onceavo y doceavo. Y en educación superior, pues ya es lo que dure cada una de las carreras. En fin, sigamos. y un par de camarógrafos la acompañaran en su diario vivir, y concedió varias entrevistas en donde contaba parte de su vida y planes a futuro. Incluso Amber y el pequeño Ricky fueron protagonistas de varias escenas, como cuando la niña de 8 años le enseña con orgullo a la reportera un álbum con sus medallas y logros escolares. El equipo, encabezado por Pam Carey, estuvo varias semanas junto a Donna y sus hijos, y se generó un fuerte lazo entre ellos. El día 25 de noviembre de 1995, Amber cumpliría 9 años y toda la producción quiso estar presente. Mientras camarógrafos y sonidistas se dedicaban a inflar globos para la fiesta, la niña jugaba feliz con sus invitados. 3 semanas antes, Donna había gastado parte de su primer sueldo para comprarle a su hija una blusa, sábanas y otros accesorios de Pocahontas, el personaje de Disney favorito de Amber. Una emocionante y memorable escena quedaría registrada cuando la niña abrió su regalo y lo observó con asombro. Aquel evento era el cierre perfecto para el documental de Carey. La verdad es que sí, este tipo de proyectos, aunque obviamente son una forma de así se le llama, no me malentiendan con el concepto, pero así se le llama pornomiseria, aunque no deja de ser una forma de aprovecharse de la pornomiseria. Pues al fin y al cabo algunas familias llegaron a ayudar a este tipo de programas de televisión y de documentales. Para el que no entienda el concepto, lo presentó hace mucho tiempo este Filmoteca Maldita, este feo, el cual por cierto entrevistamos, gran entrevista. Y él explica y plantea que es este lucro que se obtiene al exponer la miseria de la gente, que la miseria en el mundo causa morbo, y que el quererte aprovechar de ese morbo para ganar dinero tú y no estar ayudando verdaderamente a estas personas, o la ayuda que les das es mínima en comparación a lo que podrías realmente ayudarles, pues es lo que se conoce como porno miseria. También de eso mismo se le acusa a este Mr. Beast, y por ejemplo, en eso se centró mucho la controversia reciente que tuvo la Chingo Amiga, que de ese tema hasta el día de hoy no he hablado porque la neta ni me informé bien. Lo comenté muy por encimita en un video que subí al canal principal, pero fuera de eso, la verdad es que no me he metido mucho en ese tema. Como lo que pasó con la Chingo Amiga, correcto, correcto. Justamente ese caso es un muy buen ejemplo de eso. Dieron por terminadas las grabaciones. El material, que aún debía ser editado,
planeaba ser publicado 2 meses más tarde, pero un terrible suceso haría que Pam y los ejecutivos del Canal 8 decidieran cancelarlo. From Welfare to Work estaba a punto de ser televisado cuando el secuestro de Amber Hagerman fue difundido por diversos noticieros la tarde del sábado 13 de enero de 1996. Cerca de las 15 horas de ese mismo día, Amber, de 9 años, y su hermano Ricky, de 5, se encontraban en casa de sus abuelos cuando les pidieron permiso para salir a la calle en sus bicicletas. Se suponía que no debían alejarse demasiado, pero Amber insistió en acercarse a los estacionamientos de un local abandonado, pues había una pequeña rampa por donde podía subir y bajar con su bicicleta. Ricky decidió volver donde sus abuelos, pues no quería desobedecerlos. Cuando llegó a casa, le preguntaron por Amber. Entonces el chico volvió a buscarla, pero no la encontró. El abuelo de la... Súper fuerte, y sobre todo porque en este tipo de barrios estadounidenses, fíjense, ¿ustedes han ido a Estados Unidos? Pregunta a los del chat, me gustaría saber. Yo, por ejemplo, yo las veces que fui a Estados Unidos, yo me tocó estar en barrios muy bonitos, la verdad. Y es muy hermoso Estados Unidos, si lo ves desde esa perspectiva, ¿verdad? A mí nunca me tocó ver un barrio feo, un barrio súper fuerte. Por ejemplo, yo recuerdo que al arquitecto que tanto critican, que fue a Estados Unidos y se quejó de que fue a un Airbnb en una comunidad latina, que no es en sí que esté mal que sean latinos, el problema es que es una población rezagada en Estados Unidos y que pues, tiende la violencia en este tipo de poblaciones. Y en ese lugar, pues mencionó que ponían música a todo lo que da, había muchos gritos, muchas peleas y todo eso, y pues como que, bueno, si vas a ciertas zonas de Estados Unidos, pues obviamente hay mucho peligro y violencia, pero por lo que se ve en este video, o sea, capaz la zona tampoco es la más segura del mundo, pero no se ve mal, no se ve insegura. Fue a buscarla, pero no la encontró. El abuelo de la niña salió rápidamente en su búsqueda, y cuando llegó a la zona de Era gueto latino, básicamente. Los suburbios están sobrevalorados. Yo nomás en mi cerro. No, pues se entiende. Pero bueno. estacionamiento, encontró un par de patrullas de la policía. Una llamada al 911, realizada por un vecino de la zona a las 15 horas con 18 minutos, los había alertado de un posible secuestro. Un maquinista jubilado de 78 años, llamado Jim Cable, aseguró que mientras se encontraba en su patio trasero, pudo ver a un hombre detener una camioneta negra y coger a una niña a la fuerza para introducirla en su vehículo y marcharse a toda velocidad. En el lugar, solo quedó la bicicleta color rosa, tendida en el pavimento. Cable estaba demasiado lejos para entregar detalles más específicos. No pudo ver la patente de la camioneta, aunque aseguraba que el sospechoso era un hombre caucásico o latino de estatura promedio. A pesar de que la policía actuó rápido y llegó a... Nada específico. O sea, ese tipo de descripciones no ayudan mucho. No me lo tomen a mal, pero la verdad es que cuando vemos ese tipo de descripciones, cuando uno ve ese tipo de descripciones, es muy difícil saber a quién coño te está refiriendo, porque, persona latina, siendo Estados Unidos uno de los países donde hay más latinos, y que es estatura promedio. Gracias, me describiste a la mitad de la población que está en la ciudad, o sea, un poco complicado. A la escena del secuestro en cuestión de minutos. Durante las siguientes horas, las investigaciones resultarían infructuosas. El padre de la menor, Richard Hagerman, justamente pasó a ver a sus hijos esa tarde, a sabiendas de que estarían en la casa de sus abuelos, pero en cambio encontró el lugar abarrotado de agentes de policía y periodistas. Donna y Richard se abrazaron y trataron de enfrentar la situación olvidando sus diferencias.
Pam Curry y todo el equipo del Canal 8 quedaron impactados al enterarse de la noticia. Le habían cogido cariño a Donna y sus 2 hijos y resultaba imposible no empatizar con ellos. En ese mismo momento, tuvieron que tomar una decisión rápida. En vista de que tenían material audiovisual para el documental, que ya no se transmitiría, lo ofrecieron a otras estaciones de televisión para que las imágenes de Amber fuesen difundidas por todos los noticieros del país. Es que lo importante con ese tipo de casos es no solamente la difusión masiva, sino inmediata. O sea, entre antes se actúe, mejor. Porque entre más rápido sea la acción para buscar a una persona, ayuda a poder encontrarla de mejor forma. Pero bueno. El objetivo era el de conmover a la comunidad e incitarlos a que prestaran toda la ayuda posible para encontrarla. La niña había sido abducida a plena luz del día y enfrente de una lavandería llena de personas. Para la policía y el FBI, que también se había unido a la búsqueda, parecía imposible que existiera un solo testigo. Solamente se habían repartido volantes con la fotografía de Amber, así que Donna tomó de buena manera la iniciativa de Curry y su equipo. En cuestión de horas, Se está grabando el video. Yo veo que en StreamYard se ve bien. Ahí coméntenme en el chat si se está trabando o no. millones de estadounidenses pudieron ver grabaciones de la niña mientras hacía entrevistas, jugaba con su hermano o apagaba las velas de su pastel de cumpleaños. Al mismo tiempo, integrantes del equipo del Canal 8 se mantuvieron en vigilia junto a la familia, acompañándolos durante las angustiosas horas de espera. Además de la policía y el FBI, cientos de personas se ofrecieron como voluntarias para realizar tareas de búsqueda. Durante 4 días, Arlington se convirtió en el centro noticioso del país. Los padres de Amber aparecían una y otra vez frente a las cámaras de televisión, rogándole al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Hoy en día Marifer Centeno estaría analizando esas huevadas y diría que no, la mamá miente o alguna estupidez así, pero bueno. La madrugada del 17 de enero, un sujeto que paseaba con su perro cerca de un bloque de apartamentos a unos 8 kilómetros de donde se había cometido el secuestro de Amber, encontró el cuerpo desnudo de una menor en un canal de desagüe. Tanto la policía como los medios de comunicación se presentaron inmediatamente en el lugar. Aún no había una confirmación oficial, pero todo parecía indicar que la búsqueda había concluido de la manera más trágica. Horas más tarde, se ratificó que el cadáver correspondía a Amber Hagerman, de 9 años. La autopsia reveló que Por cierto, si esta parte del video la acaban de ver trabada es porque así está grabado, o sea, así está el video originalmente, de que se traba un poquito. Fíjate qué horrible, o sea, y jode imaginarse una situación así que tú vivieras con algún familiar, pero tristemente, digo, por ejemplo aquí en México, lamentablemente pasan tan seguido este tipo de casos de desaparecidos y cosas por el estilo, que ya como que la gente se sensibilizó, ya no les importa, ya no se le da la misma importancia. Vi hace poco unas imágenes muy cabronas en Jalisco, que en toda una calle completa pusieron un montón de carteles de se busca de gente diferente, güey. Es como de que no mames, o sea, y todos pegados así, en hilera, de un montón de gente que está desaparecida y que nadie encuentra. O sea, es increíble, es increíble. Y fíjate la diferencia, en Estados Unidos desapareció esta niña, fue un caso muy serio, muy grave y ayudó para evolucionar y mejorar el sistema de búsqueda para menores de edad. Aquí en México, ¿qué ha pasado cuando desaparece gente? Nada. Ahorita los partidos políticos se andan echando la culpa entre ellos y nadie se va a hacer responsable de eso. Una pena, honestamente. La niña fue abusada sexualmente de forma reiterada y también torturada antes de ser brutalmente degollada hasta en 5 ocasiones.
Los forenses confirmaron que Hagerman había fallecido el 15 de enero, 2 días después de su desaparición. El cuerpo estuvo sumergido en el agua durante varias horas. Sumado a eso, la noche anterior hubo una gran tormenta. Resultaba prácticamente imposible encontrar huellas, cabellos o fibras. Simplemente no tenían ningún elemento con el cual trabajar en el lugar del hallazgo. Tanto el FBI como la policía se encontraban en un callejón sin salida. Ni siquiera tenían a un sospechoso a quien interrogar. Los restos de Amber Hagerman fueron enterrados en la iglesia metodista de Arlington pocos días más tarde. Centenares de personas se hicieron presentes para apoyar a los desconsolados padres, quienes se habían juramentado presionar a las autoridades hasta que dieran con el asesino de su hija. Los investigadores volvieron a recorrer el estacionamiento donde la niña fue secuestrada aquel 13 de enero. Pero es que también pasan este tipo de cosas de que, oye, huevón, ¿por qué no? Si el cadáver no estaba ahí la primera vez que buscaron y no dejaron policía en esa zona para seguir investigando, o sea, híjole, también cabrones, o sea, ahí también por parte de la policía no hicieron bien su trabajo. Todos coincidían en que era prácticamente imposible que solo el anciano hubiese visto aquel vehículo negro a plena luz del día. Descubrieron que a la lavandería cercana acudían mayormente indocumentados y pensaron que por este motivo nadie se había presentado a declarar. Se ofreció una recompensa de $75,000 a cualquiera que entregara alguna pista relacionada con el secuestro de Amber. Además, se prometió inmunidad para todas aquellas personas que se encontraban en la lavandería aquel día, pues posiblemente temían ser deportadas. Pero aún así, nadie llamó. La noticia del asesinato de la pequeña Amber causó indignación y también terror. La población exigía que las autoridades actuaran y detuvieran al responsable. Es que de todas maneras, aunque te estén ofreciendo inmunidad, güey, o sea, como quiera, yo supongo que como migrante da culo, o sea, sí da miedo de que voy a declarar o no. Incluso si yo vi algo que pueda ayudar en el juicio o en el caso, es buena idea ir a declarar con el peligro de que me puedan deportar o me la puedan hacer de todos. Pues no sé, o sea, incluso aunque se ofrezca la inmunidad, todos sabemos que es de dientes para afuera. Cosas de la policía. Sí, en fin, sigamos. Toda la comunidad corría peligro con un asesino rondando la zona. Fue entonces que un ama de casa de Dallas, llamada Diane Simon, se comunicó con un programa emitido por la estación de radio local y dio una idea que tomaría gran fuerza con el pasar de las semanas. Si en Estados Unidos existían alertas meteorológicas y de defensa civil, lo más lógico es que también existiera una alerta especial para los menores de edad desaparecidos. Uno de los factores clave, pues sí, concuerdo, para la resolución de este tipo de casos es el tiempo. Mientras antes se notifique la desaparición del menor, más posibilidades existen de encontrarlo con vida. Es así como fue concebida la alerta Amber, que al mismo tiempo significa America's Missing Broadcasting Emergency Response, algo así como respuesta de emergencia de radiodifusión de América. Esta alerta tiene la función de difundir la desaparición de un menor de 17 años por todos los medios disponibles, ya sea televisión, radio, pantallas de mensajes de carretera y actualmente también en redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros. Mientras más personas de la comunidad son alcanzadas por la alerta, más aumentan las posibilidades de que alguien pueda entregar alguna pista. Sí, es que ese es justo el tema con este tipo de casos, de que
entre más rápido se actúe, más posibilidades hay de que se pueda encontrar a la persona desaparecida. Y no solo con los niños, también con los adultos. Por eso es importante que, por ejemplo, a mí no me salen, rara vez me salen este tipo de publicaciones, pero en un pasado, cuando todavía tenía Twitter, que vuelvo a repetir, yo ya no tengo Twitter, la gente que está en Twitter se hace pasar por mí, no le hagan caso a esas cuentas, pero bueno, tema aparte. Cuando yo estaba en Twitter, en su momento, a mí de repente me salían posts de gente desaparecida, yo siempre les daba RT, los compartía porque me parecía correcto, entre antes se le dé difusión mejor, creo yo. Entonces, y le aconsejo lo mismo a la gente que está viendo este clip. En el año 2003, el proyecto se transformaría en ley y sería aprobado por el expresidente George Bush, quien le otorgó el mérito a la misma Diane Simon. Desde entonces, la alerta Amber fue usada prácticamente en todo Estados Unidos e incluso otros países, con varios resultados positivos. Más de 1000 niños han sido rescatados con éxito gracias a la implementación de este procedimiento. Al mismo tiempo, Richard Hagerman y Donna Whitson unieron fuerzas para solicitar leyes en contra de violadores y pedófilos. Es así como consiguieron que el expresidente Bill Clinton firmara una ley federal estableciendo. Estuvo bien eso también, ¿eh? Y de las pocas cosas que implementó bien George Bush hijo. La verdad. Jorge Arbustos, bro. Qué grande George Bush. No, de grande no tenía mucho, pero alguna que otra cosa que hizo sí es rescatable, definitivamente. Siendo un registro nacional de delincuentes sexuales. Esta sería bautizada. Y por ese registro, para los que no lo sepan, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona fue condenada por abuso sexual o delitos contra algún menor de edad o cosas por el estilo, cuando se va a mudar a una casa, tiene que decirle a todos sus vecinos, hey, me condenaron a prisión por esto, estuve en prisión por esto, se lo tienen que decir, o sea, y da igual, aunque no les guste, tienen que hacerlo. Y eso, hay una discusión, porque por un lado, hay gente que dice que es muy difícil que una persona se pueda reinsertar en la sociedad después de un delito de este estilo, porque esto causa cierta, ¿cómo se dice? Cierto estigma hacia sus personas. Pero por otro lado, brother, son abusadores sexuales. ¿Qué esperabas? O sea, es jodido. Y muchas de estas personas difícilmente pueden reintegrarse a la sociedad porque generalmente terminan volviendo a cometer estos delitos. Sobre todo los que ya involucran menores de edad. Porque ya estamos ahí hablando de temas ya de asuntos psicológicos y neuronales que se tienen que tratar. Y si no se tratan, pues vas a cometer un crimen. Y lo vas a cometer varias veces. Entonces, por eso se tiene que mantener este registro, para saberlo. Así que, cada quien escoge su punto de vista en ese asunto en específico. Pero es una discusión ahí que de repente se hace en Estados Unidos de estos temas. Como el Acta de Protección Infantil Amber Hagerman. A pesar de todo el revuelo mediático del caso, me condenaron a prisión, pero sí, básicamente. Y los innumerables policías y agentes del FBI que se sumaron a la investigación, esta no prosperó. Jamás se pudo detener a un solo sospechoso del asesinato de Amber y se transformó. Pues es que para empezar nunca hubo sospechoso, o sea, ¿a quién? ¿A quién detienes? ¿Al que descubrió el cadáver? Pues no tiene nada que ver. Es que había gente latina metida en ese edificio, sí, pero ¿sabes quiénes son? Para poderlos detener, para preguntarles, no, o sea, la verdad es que el caso de esta chica de Amber es un caso muy jodido, muy, muy jodido, y por las implicaciones que tiene todavía más. O sea, lo bueno es que se utilizó para algo positivo, que es implementar este sistema de alerta Amber, que no solamente es en Estados Unidos, se aplica en otros países, pero pues ya ven, como diría Darkar, eso te pasa por sí, básicamente. En una de las historias policíacas más desconcertantes de las últimas décadas. A día de hoy, el caso continúa abierto y se siguen realizando actos en memoria de la pequeña que rompió el corazón de todo Estados Unidos a mediados de los años 90.
Sus padres aún aparecen de vez en cuando en programas de televisión, al igual que los agentes de policía, que tienen la esperanza de resolver el caso a más de 25 años de cometido el crimen. En el año 2020, se aseguró que gracias a los avances de la ciencia, es posible reconstruir fragmentos de las muestras de ADN rescatadas en la autopsia de la menor. Sí, pero ¿con qué las comparas, güey? O sea, es que también es muy complicado, porque de nada sirve que tengas unas muestras de ADN si no tienes a sospechosos para poder verificar de quiénes son. Eso también es un tema complicado. Aquello podría significar un avance importante, aunque no por ello definitivo. De momento, el asesinato de Amber sigue siendo un misterio. En 1997, un año después del asesinato de la menor, el canal 8 WFAA, junto a la periodista Pam Carey, presentó un documental llamado Tras Amber, en el cual se mostraban fragmentos de video inéditos que fueron registrados antes de la tragedia por el equipo de producción. La familia de Amber estuvo de acuerdo con su difusión para que ésta fuese recordada como fue en vida, una niña alegre e inteligente, y no como la simple víctima de un psicópata asesino. Pues es que también, esto es también otro asunto que creo correcto tratarlo. Una discusión que se tiene mucho es que es un error el hecho de darle tanta visibilidad al asesino cuando hubieron víctimas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, díganme 3 asesinos seriales que conozcan. Yo creo que fácil me van a mencionar, fácil me van a mencionar 3. Yo, de los que se me vienen a la mente así rápido, Jeffrey Dahmer, el caníbal de la Guerrero, el monstruo de ¿cómo se llama este güey? Ay, puta madre. Se me olvidó el nombre. Me estaba burlando de ese güey hace unos días en un stream. El monstruo de inserte estado. Literal. Inserte municipio también, de paso. O sea, hay varios ejemplos. O sea, fácilmente me pueden mencionar varios casos de asesinos seriales que se les vienen a la mente o que conocen. Ahora, va la siguiente pregunta. Menciónenme una víctima de esos asesinos seriales. Una víctima. Alguno que otro capaz me responde. Pero no todos. O sea, capaz alguna que otra persona sí lo llega a responder, pero la mayoría de gente no recuerda a las víctimas de los asesinos seriales. Y eso es jodido. Eso es muy jodido. Porque de esto también se saca la idea de que erróneamente, por cómo se tratan estos temas mediáticamente hablando, se exaltan los actos del asesino y algunas personas llegan a minimizarlos o hasta vanagloriarlos, cuando a quienes deberíamos exaltar son a las víctimas. En el caso de esta chica de Alerta Amber, yo creo que es lo que se hizo, que fue la forma correcta de tratar el caso, exponer la vida de esta niña y conocer su situación, de por qué es tan trágico lo que sucedió y por qué es importante saber su historia. Yo creo que eso es una gran diferencia en comparación a otros casos virales de redes sociales. Y por el que se me estaba pensando, el femicida de Iztacalco, era el que iba a decir. Que por cierto, se murió cayéndose de la cama por el amor de Cristo. En fin, tema aparte. Nunca se va a olvidar eso, ¿eh? O sea, nunca se va a olvidar eso. Pero bueno, en resumen, creo que es también correcto recordar a las víctimas de estas personas. Creo que se les debería también dar más visibilidad cuando se tratan este tipo de asuntos. Yo soy consciente que para los medios de comunicación vende más la historia de un monstruo que la historia de una víctima. Pero es correcto, pero creo que en cosas de la vida real es más correcto hacer historias de las víctimas que historias de monstruos. No lo merecen, no merecen ser recordados.
merecen ser recordados como la mierda que son. Por ejemplo, hay una idea muy errónea que tristemente viene, no vienen de los casos reales de criminales, sino vienen de las películas y de las series. Esta idea estúpida de que los psicópatas y los asesinos seriales son muy inteligentes. No es verdad, cometen estupideces. O sea, revisen los casos de las personas que cometen este tipo de crímenes. Cometieron montones de estupideces. Uno de los asesinos más fructíferos de Estados Unidos, Richard Ramírez, intentó matar a una pareja de ancianos con un machete sin filo, porque no sabía que al comprar los machetes nuevos tienes que afilarlos porque no vienen con filo. Y ahí el idiota les estaba pegando con un tubo que no corta. El imbécil. O Ted Bundy es otro, se le escapó una víctima, de no ser por la inoperancia de unos policías. O sea, el tipo ya hubiese estado en el bote mucho antes. Hay feminicidas que llevan años libres, pero porque nadie los busca. Correcto, correcto. O porque las autoridades fingen que no hay un problema sistemático. ¿Se han dado cuenta que de los únicos asesinos seriales que se habla son los estadounidenses o los europeos? ¿Saben por qué? Porque en México, en Latinoamérica también en general, como que es un tema tabú. No nos gusta reconocer que en nuestros países también hay asesinos seriales y mucho más fructíferos, mucho más letales, mucho más cabrones, horribles personas que han salido de nuestros países. Pero ¿qué pasa? Eso no conviene contarlo. Eso no conviene contarlo. Y es una puta vergüenza, honestamente. Es una vergüenza. Porque este tipo de historias, quieras o no, se tienen que conocer. Porque sirven como un antecedente para no repetir los errores que se cometieron en esos casos. Pero nos vale madre. Los pozoleros del metro, por ejemplo. En fin, sigamos. Dicho documental se encuentra disponible en esta plataforma, aunque no está subtitulado. Con subtítulos automáticos, sobre todo al ser un video del Estados Unidos más antiguo, yo creo que sí se puede traducir relativamente bien con subtítulos automáticos, por si alguno quiere verlo. En este caso, se puede inferir muy poco acerca del verdadero culpable. Una de las pocas conclusiones que pudo sacar la policía y los agentes del FBI es que posiblemente vivía en el sector y conocía la zona. Mire, con todo respeto a las autoridades que siguen investigando este caso, pero esa conclusión... ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! O sea, por Dios. O sea, detective obvio, muchas gracias por la información. Sin ti no hubiéramos avanzado esta investigación. Por Dios. Era un pedófilo y un sádico, pero se ignora si cometió ataques similares posteriormente, ya que nunca pudo ser relacionado con ningún otro. Y aunque en este caso no existe un perfil criminal para estudio, sí quedan precedentes importantes relacionados a los avances en la lucha contra el crimen hacia menores de edad. La creación de la alerta Amber y el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales en los Estados Unidos fueron el legado de todos aquellos que desde distintos rincones y de... Mira, como dato curioso, que creo correcto mencionarlo, les pregunto a ustedes, a la gente que está en el chat, ¿ustedes qué creen que es más probable? ¿Que un abuso sexual lo haga una persona desconocida o que lo haga una persona que conoces? Como por ejemplo un familiar. ¿Cuál creen ustedes que es más común? Que una chica salga a la calle, entre 2, 3 cabrones la agarran y la abusen, o que alguien de tu círculo íntimo lo haga. Me gustaría conocer la respuesta de la gente del chat para capaz aclararles un punto que creo que es muy importante tomarlo en cuenta en este tipo de casos, tanto para menores de edad como para mayores de edad, o sea, porque esto se ve tanto en uno como en otro. Un conocido, correcto, sí, efectivamente.
es más común el abuso de un conocido, sobre todo familiares. No sé por qué. O sea, si ustedes van y revisan las estadísticas, es más común los abusos sexuales por parte de familiares o allegados directos de tu familia, amigos, etcétera, etcétera, que una persona desconocida. No son comunes los abusos sexuales por desconocidos. Ojo, no confundir abuso sexual con acoso sexual. El acoso sexual sí sucede más comúnmente por desconocidos, que es la calle, el típico vato que te chifla, que te dice puercadas, que te agarra, cosas por el estilo. O sea, eso sí es un poco más común con desconocidos, pero ya cuando hablamos ya de un delito más grave, es con gente que es de tu entorno. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque eso te puede dar una pista muy importante de quién pudo haber sido. Yo sé que es jodido pensarlo de esta forma, sin embargo, cuando una menor es abusada o una mujer es abusada, generalmente los principales sospechosos para la justicia son las personas que más conviven con ella. Porque tienen más acceso a la víctima. No solo eso, sino que además hay confianza con ellos. Eso es lo más jodido. Y es horrible, de verdad. Este tipo de crímenes y actos son muy feos y muy horribles. Tristemente, gracias a redes sociales son muy banalizados y se acusa muy fácilmente de que es que tú eres pedo, es que tú eres grupo. A todo mundo, tristemente, en redes sociales le han acusado o le van a acusar de algún tipo de pedofilia o cosas por el estilo. O sea, tristemente es algo muy común. Y yo creo que este tipo de acusaciones no se tienen que tomar tan a la ligera. Yo creo que tienen que se les tiene que dar la importancia y la relevancia correcta. Alguna persona podría decir que capaz yo cometí también ese mismo error, y no digo que no, sería cosa de revisar el reclamo específicamente, pero sí creo correcto que hay que hacer conciencia de esto. O sea, son temas con los que no se puede jugar y que se les tiene que dar su relevancia. O sea, una persona así no es alguien que tengas que funar en Twitter, es alguien que se tiene que perseguir legalmente porque es un potencial peligro no solo para su entorno, sino para cualquier otra persona que llegue a convivir con él. Es muy peligroso una persona así. Y por eso con este tipo de cosas no se tiene que banalizar. Pero bueno, ya saben cómo son las redes sociales. Plantearon propuestas para un actuar mucho más eficiente por parte de las autoridades. En caso de contar con cualquier información relacionada al secuestro y asesinato de Amber Hagerman, favor comunicarse con el Departamento de Policía de Arlington al número 817-575-8823. Happy birthday to you. Love you, baby. Ya lo que queda de aquí son los subtítulos, pues para la persona que le interese conocer quiénes son las personas que elaboraron este documental, pues aquí nada más lo paso rápido. Muy buen video, creo yo que es un muy buen video. Lo había visto por encimita antes de reaccionarlo, pero no lo había visto a profundidad y la verdad es un muy buen video explicando todo este asunto. No conocía el tema de Alerta Amber, no sabía por qué se había originado. Ya conociéndolo, pues entiendo la importancia del caso de Amber Hagerman. La verdad es que bastante relevante. Y en fin, sin más que decir, cuídense. Muchas gracias a los que vieron este clip en YouTube. Agradecería que le dieran like, que lo compartieran, que se suscribieran, dejaran su comentario opinando al respecto. Creo que es un tema que da posibilidad a discutirlo y a tratarlo en el canal, obviamente con respeto, porque si no, bye, te vas baneado. Y sin más que agregar, gente, muchísimas gracias por ver este clip. Cuídense y bye.